Buenas tardes. Bueno, vamos entonces a verificar. En principio, pues ya en 2 días, el día lunes, termina la asignatura como tal. Pues, ya había calificado algunas actividades. En tu caso, no sé si ya cargaste las actividades pendientes. Todavía me faltan las dos últimas, doctor. Ok, lo que es la descripción y el resumen. Sí. Bien. Vamos a estar conversando un poco sobre el mismo tema del resumen, que es un artículo que ustedes tienen por aquí, que habla sobre las alternativas de soluciones a los problemas. En este caso, pues al cerrar la asignatura, la idea es que ustedes tengan una visión de lo que pudiese aportarles para el desarrollo de su tesis doctoral. Entonces, también me gustaría, antes de entrar en el tema, preguntarles si tienes una idea ya un poco más clara de lo que vas a hacer como tesis doctoral. ¿Pudieses de alguna manera vincular esta asignatura con su... Sí, doctor. En mi caso es un tema relacionado con gestión financiera y la idea es desarrollar una metodología de gestión financiera para una institución de gobierno, que es un gobierno autónomo, un municipio como tal, con el objetivo de que se pueda también propender a impulsar el desarrollo turístico de la zona en donde se encuentra ese municipio. Entonces, está enfocado en un problema gerencial que es la mala administración pasada y el uso ineficiente de los recursos del Estado. Entonces, básicamente eso que usted me comenta ahí lo puede utilizar para la segunda actividad, que corresponde hacia la descripción del problema gerencial. Y pues eso le va a apoyar efectivamente en el propio planteamiento del problema de la tesis doctoral. Sí, doctor, así es, correcto. Esa es la idea fundamental de poder ya encauzar todo esto que hemos estado observando en las clases hacia el documento final. Entonces, por ir por acá. Este tema sobre lo que son las alternativas de solución, pues tiene diferentes vertientes, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar de alternativas, pues son aquellas posibilidades que tiene el gerente para dar solución a un problema empresarial. Cuando hablamos de problema, como bien usted lo relataba allí en su tesis o en lo que plantea de tesis, son efectivamente deficiencias que están a nivel de la organización. No tiene que ver propiamente con lo que pueda ocurrir entre las personas, porque ya eso se refiere a los conflictos empresariales. Sin embargo, dentro de los problemas, pues nosotros pudiésemos abordar un conflicto, pero tienen tratamientos diferentes. Dentro de las alternativas de solución, pues vamos a poder encontrar métodos que vienen desde los activos, análisis cualitativos y los mismos análisis mixtos, que nos permiten, dentro del análisis de problemas y toma de decisión, entonces, muy claros en eso, ¿sí? En que realmente los problemas están siempre en una empresa. Es mentira que cualquier empresa, sea del sector público o privado, pues no tiene problemas. Siempre van a tener un problema gerencial que poder abordar o que poder atacar. Y bueno, es lo que nos comenta aquí. Luego dice que los problemas que podemos tener están los administrativos, tecnológicos, ambientales, culturales, financieros, de comercialización, entre otros. Básicamente, lo que usted está planteando dentro de su problema era hacia la parte financiera, si no mal no me equivoco. Eh, y luego de esos aspectos financieros, pues está también la parte de la misma comercialización. Todos son o tienen el mismo nivel de importancia dentro de una empresa, no algo que sea un problema más importante que el otro, todos se tienen que solucionar dentro de la misma categoría. Lo que sí es importante es que el gerente pues logre asignar eh, los roles necesarios para que
cada problema se resuelva a lo mejor de forma simultánea con personas capacitadas en el área o hacer un plan de gestión, de solución de esos problemas y se haga progresivamente. Entonces, bien, bueno, está además indicar cuáles serían los administrativos, ¿verdad? Tecnológicos, ambientales, culturales. Hay unos que tienden a ser más complejos que otros y por eso la estrategia y la técnica dentro de la alternativa pues va a cambiar. No es lo mismo solucionar un problema administrativo que un problema público. Pensamos que el administrativo, por ser un poco más científico o por tener de cierta manera mayor rigurosidad, pues va a ser más complejo que a lo mejor uno cultural. Y esto, pues cuando vamos a la práctica, a veces es totalmente distinto. El cultural, como tiene que ver más con ciertas creencias y posturas que tiene la gente, pues tiende a ser mucho más difícil de poder cambiar el pensamiento. El financiero, pues sí vemos desde la parte de toma de decisiones, ¿verdad? Solo toma decisiones dentro del manejo de ese dinero, del flujo de caja y de todo lo concerniente a los ingresos que pueda tener la empresa vinculado a sus egresos, ¿no? Entonces, esto también es sumamente, lo va de la mano con generar conciencia en los diferentes gerentes que tiene la empresa desde cualquier área. Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta al momento de solucionar un problema. Por eso aquí también nos habla de que en todos y cada uno de estos casos pues existen soluciones. Importante entender qué soluciones podemos tener, ¿ok? Y es el abanico que ustedes pueden plantear en una mesa desde un punto de vista estratégico para que tomen la mejor solución. Veamos esto. Una de las primeras herramientas o técnicas que ustedes pueden generar es un árbol de problemas. Este árbol de problemas, pues, es una técnica que nos va a permitir generar primero un desarrollo cognitivo hacia lo creativo y después de eso, ustedes pueden ir empezando a conocer cuáles son las causas y las consecuencias de ese problema. Esta técnica, pues, nos va a permitir es tratar de que ustedes empiecen a solucionar esas causas y consecuencias para darle una completa alternativa a ese problema macro. Em, ¿Qué podemos manejar aquí dentro de este árbol de decisión del problema? Varios aspectos. Aspectos cualitativos, tales como solo criterios que no se van a... Y también algunos aspectos cuantitativos, como poder determinar ciertas probabilidades de ocurrencia de cada una de estas causas y consecuencias. Y de esa manera, pues, estar claros en qué porcentaje vamos a mitigar de ese problema o de esas causas y consecuencias que tiene o el problema que ustedes van a realizar. Entonces, por ejemplo, si usted va a trabajar en su tesis doctoral con un modelo financiero, es aplicar esta técnica para conocer a razón ese planteamiento del problema, de lo que bien es cierto, usted ya tiene una inferencia de lo que puede ocurrir, pero el tecnicismo y sobre todo la parte académica se lo va a profundizar o se lo va a sustentar dentro de una técnica. Pudiese generar un pequeño árbol de problemas dentro del planteamiento del problema y de esa manera sustenta de mejor forma lo que está tratando de mostrar dentro del conocimiento de que realmente hay un problema. Eso es importante. Fíjese en este caso, según Carlos Cuellar, el problema es una situación negativa que afecta al medio ambiente, a grupos humanos, a los procesos de producción, a la comercialización, entre otros, y quienes describen los diferentes factores estructurales y coyunturales que a continuación ellos van. Es también importante eh, entender que nosotros tenemos que pues, describir diferentes factores que sobre todo están dentro de la estructura del grupo humano y que ahí dejo. Ahora, desde mi postura, no siempre considero que podemos ver los problemas desde una situación negativa. Hay problemas que parten de una situación negativa y se transforman en el tiempo en oportunidad o en una situación positiva. Entonces, lo que sí bien es cierto es que no consideraría que siempre es una situación negativa, sino que parte de una situación negativa y puede llegarse a convertir en una oportunidad. Lo que sí bien es cierto es que si nosotros no atacamos la problemática, pues esa situación parte siendo negativa, en el tiempo va a terminar siendo del mismo nivel o peor. Entonces sí tenemos que estar claros dentro de este criterio. Por eso en esa actividad solicitaba ese tipo de resumen hacia la parte reflexiva de que ustedes leyendo
ciertos elementos de este artículo puedan tener una postura propia de cada uno de lo que reflexiona el autor general y también los autores que están involucrados dentro de su relato, ¿no? Porque a veces nosotros leemos una postura y a lo mejor no estamos de acuerdo del todo y eso tenemos que hacerlo, lo sabe a nivel doctoral, que cada uno de ustedes pues va a colocar una experiencia específica. Entonces, bueno, ahí hablan diferentes factores. Fíjense por acá, hay un pequeño ejemplo de lo que puede llegar a ser ese árbol de problemas, bastante ilustrativo, donde están diferentes efectos que tiene este problema central, los diferentes síntomas, que son como las hojas del árbol, ¿verdad? Y las raíces del problema, pues las causas. Y estas causas se pueden tener causas macro y subcausas o causas micro dentro del problema. Lo importante es entender que si nosotros, pues, regando poco a poco, efectivamente nosotros podríamos tratar de solucionar las diferentes causas para que el problema central sea totalmente liquidado y estos síntomas florezcan lo más posible. Entonces, cada vez sea más frondoso entre un término de síntomas positivos y los efectos van a terminarse. Lo que sí bien es cierto es que los síntomas dependen de los efectos que tiene el problema central. Porque básicamente, pues, si los síntomas se empiezan a agudizar, significa que vamos a tener un motivo. Los síntomas se empiezan a mejorar o a reducir, pues los efectos hacia la tendencia positiva van a ser mucho más. Este sería entonces más o menos lo que ustedes van a conseguir allí. Fíjense en este otro caso. Aquí tenemos un árbol de problemas, por ejemplo, en el ámbito tecnológico. Esto tiene otra forma, es otro modelo de poder representar. Realmente a nivel de ustedes pueden hacerlo desde cualquier punto de vista, a nivel de su gráficamente o muy visual como está arriba o más de forma esquemática como está aquí. Fíjense que en este caso separamos efectos, colocamos las causas. Efectivamente, los efectos siempre van a estar por encima de las causas. Y aquí dice paralización continua de la planta de producción de calzado. Ese es el problema principal. Luego empiezan, ¿verdad?, los posibles efectos, la paralización continua, la reducción de la productividad, la mala calidad de producto, todo esto que nos va a llevar a una baja producción. Eso es como un subproblema o un efecto eh, y eso pues trae diferentes causas, ¿verdad? Y ahí están las diferentes causas. Entonces, nosotros leyendo esas diferentes causas podemos empezar de abajo hacia arriba a atacar los diferentes elementos, ver que se puede atacar mucho más rápido, elementos de inversión, la parte estratégica para tratar de mitigar esto, la baja producción. Cuando nosotros ya no tengamos baja producción, sino a lo mejor mediana producción o media alta producción, estamos entonces en buen paso porque ese indicador nos dice que hemos tratado de reducir las causas y ahora nos vamos que ustedes tienen aquí, quitando pues esos adjetivos que son negativos. Por ejemplo, ya no hablaríamos de mala calidad, sino solo calidad de los productos en una mediana calidad o alta calidad de productos. Ya no hablaremos de reducción, sino una mejora de la productividad y ya no hablaríamos de paralización, sino trabajo continuo de maquinaria en esto. Y eso pues generaría que la planta de producción pues ya no se paralice del todo. Eso es lo que nos presenta este árbol de problemas. Aquí tenemos otro, este pudiese servir más hacia lo que me planteaba Gabriel, se tiene que ver así en el ámbito administrativo, por supuesto lo tuyo es financiero, pero pues sustentar. Y fíjense que es algo sencillo, de cierta manera, en las palabras que están allí, pero el valor que agrega a nivel de la investigación, en el ámbito del planteamiento del problema que ustedes van a tener que hacer en su tesis, es bastante amplio. Entonces, y les recomendaría particularmente que ustedes agreguen alguno de estos elementos ahí. Le va a dar mucho al momento de lo que están tratando de explicar. También que elimina un poco el tedio de aquellas personas que pues no les gusta leer mucho. Entonces cuando estamos leyendo, nos podemos perder. A lo mejor aquí visualmente es mucho más sencillo poder entender lo que realmente está pasando. Y van a conseguir otro árbol de decisión o otro árbol de problemas, ¿ok? Y se adapta más a la parte de lo que nos comenta Gabriela. Fíjense, por ejemplo, el desfinanciamiento, el capital de trabajo, ¿verdad?, los efectos y falta de liquidez, paralización continua y acumulación de inventario. Pero claro, luego, esto como nos da una visión general, nosotros tenemos que empezar a tratar de indicar qué es realmente la liquidez y qué es la falta de liquidez. Que si es un indicador al corto plazo, tenemos que buscar
gestionarlo también en el corto plazo para que esto esté en constante dinamismo. Aunque una empresa tenga falta de liquidez, no significa que ya del todo esté quebrada, a menos de que este indicador pues tenga permanencia en el tiempo y se haya arraigado, entonces ya nos traería una consecuencia mayor. En otros indicadores financieros, por ejemplo, el flujo de caja libre, la rentabilidad, el de valor que vaya a tener. Y así pues por el estilo, cualquier otro. Tienen un árbol de problemas de toda la empresa, de lo que está ocurriendo. Bien, ahora nos vamos hacia otra técnica que nos conversan aquí, que es el árbol de objetivos. En este caso, lo vamos a utilizar más hacia la parte de los proyectos, cuando nosotros queremos visualizar cómo se está llevando a cabo un proyecto, los diferentes efectos que puede tener ese proyecto. Pues aquí nos muestran las preguntas esenciales. Fíjense que en este caso, cuando nosotros hablamos de objetivos, pues vemos unos objetivos en realidad, la primera finalidad, segunda finalidad, así sucesivamente. Y las raíces son los medios que se tienen que utilizar para poder alcanzar ese objetivo central. Entonces, el diagrama del árbol nos sirve para cualquiera, sea para los problemas, o sea para los objetivos, o sea para cualquier otro elemento que ustedes quieran colocar. Lo importante ahí es simulen lo que es la raíz de esa situación, lo que está en el centro, que es lo primordial, lo que yo quiero atacar, mitigar, aumentar, reducir o maximizar, y luego diferentes fines o metas que ustedes. Y pues van a tener también algunos ejemplos, ¿no? Árbol de objetivos en el ámbito técnico. Igual, pero fíjense que, claro, aquí cambia, porque nosotros estamos buscando en la redacción de este tipo de árboles un objetivo. Entonces ya planteamos el objetivo en un infinitivo, es decir, incrementar la producción. Sí, eso es a nivel general. Y ya luego, en el central, si hablamos de algo más realista y cuantificable, porque nos plantea mejorar por ciento la producción. Entonces, yo la quiero incrementar, pero luego me pregunto en cuánto, un 300%. Y eso hace que sea mucho más tangible la medición de un indicador final para poder, pues, estar claro si se cumplió o no con ese objetivo. Y está el otro, habla de evitar todo riesgo de quiebra a nivel de la empresa y atender oportunamente todo reclamo administrativo. Eso es lo que vamos a ver en el ejemplo eh, en la parte financiera, ¿no? Y luego, pues podemos hacer ese árbol de objetivos consolidado que abarca diferentes elementos o áreas de la empresa de todo lo que. Esto pudiese servir también, si ustedes lo plantean, pero ya al nivel de la propuesta, cuando estén al final y tengan ciertos resultados, pues sobre todo esta parte de objetivos les puede ayudar para crear un pequeño análisis del modelo que ustedes plantean en la solución del problema. Porque de esa forma, fíjense que estamos haciendo un árbol de objetivo micro por cada una de las áreas y luego los comenzamos en un, pues genera una mejor visión de todo lo que está planteando la empresa y cómo se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir, ¿no? Muy interesante. Eh, bueno, aquí básicamente también hablaba de algunos análisis de alternativas, ¿bien? Fíjense que les voy a mencionar otra más por allá, sobre todo por la situación del aspecto económico, ¿verdad? Como por ejemplo el análisis de retorno. En el caso de nosotros, pues este análisis de tasa interna de retorno en este contexto se ha eliminado. Ya es sobreentendido que pues las condiciones económicas y lo que es el aspecto del Banco Central pues, siempre está muy por debajo de lo que realmente es un negocio o un análisis económico. Por lo tanto, aquí ese indicador se ha omitido en la mayoría de proyectos. Ok, pero en el caso, a lo mejor de ustedes y de contextos muy sí, es sumamente importante entender si realmente vamos a obtener retorno dentro de la inversión que estamos generando a nivel porcentual y cómo esto pues se puede comparar con el Banco Central o alguna tasa de referencia. Igual esta relación costo-beneficio en cuanto a la alternativa económica más favorable, dependiendo también si son proyectos públicos, pues nos guiamos más hacia esa razón del costo-beneficio, porque vamos a ver a qué cantidad de personas vamos a beneficiar en función de lo que la inversión de ese
proyecto, ¿verdad? Sobre todo en ese análisis social, como dice allí, para conocer poblaciones vulnerables o sectores que vayan a beneficiar de ese proyecto que ustedes vayan. Esto también es un análisis que se puede realizar. Fíjense, por ejemplo, y nos habla de un cuadro, análisis de alternativas. Esto también es una técnica importante que ustedes pudiesen tomar para mostrar la posible soluciones a un problema. Entonces hablamos de un criterio, por ejemplo, mejorar la administración, están los diferentes criterios o diferentes alternativas. Hacer cambiar el personal, la otra capacitarlo, la otra reglamentar y exigir, y la solución pues es ¿qué puedo hacer? Fíjense, en este caso decimos criterios uno 2 y 3, es decir, tengo que hacer todo. Ahora, después de esto, es importante que ustedes también planifiquen cómo se va a hacer ese todo. El cambio de personal, de quién es realmente, a quién va a estar a cargo, qué consecuencias trae para la empresa hacer ese cambio de personal a nivel legal, a nivel económico. En cuanto a cada capacitación, quién la va a hacer, si va a ser una capacitación interna, si va a ser externa, en cuánto tiempo. Se empieza a profundizar dentro de un plan de estrategia mucho más específico. Pero la alternativa y el análisis de alternativas, pues nos lo da este pequeño cuadro. Otro aspecto, mejorar la producción. Fíjense, igual están los diferentes criterios y aquí sí, por ejemplo, nos dice que solo vamos a tomar el criterio número uno. Y así podemos ir haciendo un análisis general de cada una de las áreas. ¿Okay? Esto que ustedes ven aquí es una forma menos subjetiva de tomar en cuenta estos criterios y buscar un porcentaje de priorización que nos permita entender por cuál debemos iniciar. ¿Okay? Y por eso se hace un punto de cada alternativa, que en este caso nos da alternativa número uno, el mayor puntaje, luego la alternativa 2 y por último la 3. Fíjense que sin embargo al hacer un análisis aquí entre la uno y la 2 están muy cerca. Yo volvería a revisar estas dos alternativas desde un punto de vista más profundo, a ver realmente si me conviene la uno o a lo mejor me terminé porque la variación de ellas es muy pequeña, ¿no? Y haría un análisis más horizontal. Por ejemplo, fíjense, el criterio 4, esta tiene 0, esta tiene 10. Entonces, a ver qué pasa ahí. Si yo pudiese llegar a mejorar este criterio 4, entonces la alternativa 1. Y eso llegase a ser así, pues este puntaje se va a aumentar notablemente. Entonces me quedaría con la 1. Y así sucesivamente ir haciendo un análisis específico, pero de forma horizontal de cada alternativa para ver si realmente es la mejor, ¿no? No irnos solo, como nos dice la teoría de los libros, de que, bueno, si es la mayoría, ajá, pero a veces tengo que también tomar la varianza que hay entre cada alternativa para ver, ¿ok? Eso es más o menos lo que ustedes, pues, consiguieron o van a conseguir en este artículo. Es interesante, sobre todo por la aplicabilidad que nos muestra hacia las soluciones de los problemas empresariales. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario por allí, alguna duda. Doctor, buenos días. Danilo Martínez, me comenté un poquito tarde. Ah, Danilo, Una duda, una duda aquí en el tema de los indicadores, los tipos KPI, ¿cómo los podríamos enlazar a este tipo de modelos? y eso depende propiamente de cada modelo, porque pues cada uno de ellos va a tener diferentes indicadores específicos. Y a su vez, pues habría que también revisar si ya la empresa propiamente tiene algunos indicadores que haya diseñado con las necesidades muy particulares. Y a veces buscamos indicadores en Internet o bueno, hoy en día también hasta con la inteligencia artificial nos podemos apoyar de que nos diseñe algún tipo de indicador. Pero en ese mismo efecto que nosotros tongamos, si no somos muy específicos, real de nuestra empresa, vamos a generar indicadores equivocados, ¿no? Ejemplo, vamos algo de lo que planteaba aquí el autor en este consolidado. En este caso, que es un árbol de problemas, él nos habla, por ejemplo, de la maquinaria, y al final vamos empezando desde acá, la maquinaria obsoleta y deterioro de la instalación. Entonces, ahí hay que tomar diferentes KPI. Primero, desde la maquinaria obsoleta, nosotros podríamos generar un KPI entendiendo de cómo es la vinculación que hay en esa máquina a la producción o la productividad. Porque sobre todo este tipo de elementos de obsolescencia
a veces no es del todo un problema cuando lo empezamos a analizar, sobre todo con estos KPI, porque nos damos cuenta al final que lo que está siendo obsoleto es el concepto que tienen las personas que manejan la máquina, pues ya tienen que muy vieja para el estilo, que ya hay ciertas innovaciones tecnológicas, pero a fin de cuentas a lo mejor esto no está haciendo ninguna paralización continua de la planta y eso hay que estudiarlo. Entonces podríamos medir el tiempo de paralización de la planta con respecto a la maquinaria obsoleta o qué vinculación hay entre la maquinaria obsoleta y la continua de la planta en función de tiempo en este caso. Y ahí nos daríamos cuenta, conceptualmente, pues si esto realmente es un problema o no. Si nos damos cuenta que sí, porque es que efectivamente la maquinaria al ser obsoleta, pues se reinicia constantemente, se detiene y eso hace que se paralice continuamente la planta, eso está súper bien y eso nos lo va a decir un KPI como igual el deterioro de la instalación, podríamos medir con un pequeño checklist, nosotros identificar a qué se refiere ese deterioro de la instalación, hacer una observación, marcar que realmente está deteriorado, que no, y sacar de allí un porcentaje, considerar que si tenemos más de un 40% de deterioro, pues efectivamente sí está deteriorada la instalación. Si estamos entre un 20 y un 40%, diríamos que está en medianamente en deterioro, y si está por debajo, pues estaría en un proceso de mejoramiento, es decir, que fácilmente atacar cuáles son las áreas de mayor deterioro y poder ver qué plan de acción se ejecuta, ¿no? Y así sucesivamente. En la falta de planificación habría que generar simplemente un KPI donde nosotros evaluemos a cada una de las coordinaciones, direcciones de control y poder preguntar si tiene la planificación, hacer ciertas preguntas dentro de un pequeño también lista de cotejos que nos permita medir por elementos. Y así, pues cada uno de los problemas y dentro, en este caso dentro de las causas, generaríamos de verdad muchísimos KPI en cada uno. Sí, esto es particular y depende de las necesidades de la empresa, porque vuelvo y repito, ustedes consiguen muchísimos en internet o en la web o hasta de otras empresas, pero a veces cuando lo vamos a aplicar en la nuestra no tenemos los datos, no sé de dónde sacar la información, pues no se lleva esto en empresa o no existe. Entonces terminaríamos diciendo, no, estamos súper mal, pero a lo mejor no es que estamos súper mal, sino que el indicador pues no se adapta a nuestro contexto y eso hace que no lo podamos medir, no lo podamos repetir. Y en el caso de los objetivos, igual aquí, al final, acá el consolidado, igual aquí podemos generar KPIs. ¿Sí? Entonces, igual en adquirir maquinaria moderna, podríamos generar un KPI que nos permita entender primero en cuánto se adquirió esa máquina, segundo, el costo-beneficio que nos va a traer esa máquina, tercero, la relación entre el costo y la rentabilidad que nos va a generar. Aquí pudiésemos generar o hasta aplicar un pequeño KPI ya fijo, lo que es la rentabilidad del activo neto. Entonces, para medir qué rentabilidad nos va a generar este activo en función de la inversión, ¿ok? O el mismo cambio de las estrategias y así. Sucesivamente podríamos ir aplicando KPIs. Fíjense, aquí nos habla de un estudio de mercado. Entonces, realmente aquí los KPI que podemos aplicar son muchísimos, dependiendo de las P que vayamos a analizar en el mercado, si nos vamos con las cuatro mínimas, nos vamos con las 7P y de ahí de cada uno, el análisis bastante multivariado. Entonces, sí, la pregunta de Danilo es bastante interesante y porque realmente no hay una receta de los KPI dentro del árbol de objetivos o árbol de problemas, pero por supuesto que sí se pueden. Doctor, con lo que usted nos dice, por ejemplo, nosotros manejamos un entorno en las normas NIF y me dan parámetros para Ujú. dar vida útil de un equipo. Pero a veces lo que yo veo en la realidad es que lo que me dice la norma, por ejemplo, un vehículo estándar me dice que a los 5 años ya cumplió su vida útil, pero el vehículo en 5 años, por su Sirve, rodaje, claro. por el uso y todo, ya está útil. Yo puedo reevaluarlo y darle una nueva vida útil y reformular mi activo. Ujú. Ese es un excelente ejemplo de lo que hablábamos arriba de la parte de la obsolescencia, correcto. Ujú. Así es. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario por allí? No, me queda ahí más claro su explicación y lo que he podido leer y ya, sí, sí, para abrir un poco más el escenario. Sí, gracias. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, pues me despido deseándoles éxitos. Espero que haya sido de su agrado esta asignatura. A partir del lunes o martes, pues ya
vamos a cerrar calificaciones. Ustedes las pueden observar en lo que es la zona del estudiante. No sé si saben cómo ingresar allí. O con mucho gusto yo les digo. Sí, está claro, doctor, porque ya lo hemos visto en Allí otras asignaturas. No creo. ahí van a tener sus calificaciones y bueno, esto es en el término del doctorado. Cualquier duda, pues estoy igual a la orden para apoyarles. Feliz fin de semana y éxito.